Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Reyes. Vamos a continuar con los Reyes y en esta etapa de estudio de Reyes es el último que vamos a ver hasta nuevo reingresamos a estudiar algún asunto sobre los Reyes. Si usted ha estado aquí, hemos visto los Reyes cronológicamente en orden, ¿verdad?, del pueblo de Israel, excepto los últimos dos, ¿verdad? ¿Alguien recuerda el último rey de la semana pasada? Josías. ¿Qué distinguió a Josías? Fue el rey que se convirtió de todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver al rey, ¿verdad? Vamos a ver al rey Ezequías, que es el que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 8. Versículo 1 al versículo número 8. Dice la palabra del Señor. Segundo de Reyes, perdón, ¿se dice segundo o primero? Segundo de Reyes, ¿verdad? 18 del 1 al 8, leamos de manera alternada la palabra del Señor. Luego yo oro para que tomemos asiento y comencemos con el estudio y predicación de este rey, el rey Ezequías. Versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Todos? Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los altares y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Rehusán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Todos? Y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Este es el rey Ezequías. ¿Qué distinguió al rey Ezequías? Estudiándolo, viéndolo, ¿verdad? Hay dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Pero vamos a ver el lado positivo, ¿verdad? Vamos a ver lo bueno que distinguió al rey Ezequías. Y a partir de ahí tendremos la enseñanza de la palabra de Dios. Miren, versículo 5. Esto es lo que distinguió al rey Ezequías. Dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y después dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Lo mismo decía del rey, pero hablaba, no hubo otro como él que se convirtiera de todo su corazón. Y en este caso no hubo otro rey como Ezequías que pusiera de tal manera su esperanza en Dios. Y eso es lo que distinguió al rey Ezequías, y es el mensaje de esta noche, ¿verdad? El rey que puso, y también nosotros podemos hacerlo, en Dios toda nuestra esperanza, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. ¿Cuánto nos falta aprender a esperar, a tener esperanza? Hablamos de la fe, hablamos de la confianza, pero ¿cuántas veces no sabemos esperar en ti? Y tomamos decisiones, podría decir, mi Dios, sin sentido, sin dirección, porque no esperamos. Este rey se confrontó a situaciones donde solo la mano de Dios podía hacer algo, y él esperó en ti. Danos ese buen ejemplo y ayúdanos a nosotros a esperar, a tener esperanza en el Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre, bendice tu palabra, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ezequías, el rey que puso en Dios toda su esperanza, ¿verdad? Y no hubo otro como él que confiara de esa manera en Dios. Voy a ver algunos datos nada más rapidito del rey Ezequías para que sepa quién fue que hizo algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si a usted le gusta el nombre Ezequías para un hijo, pero el significado es bonito, ¿verdad? Y lo que significa Ezequías es aquel, ¿verdad?, que es fortalecido es fortalecido
Jehová Dios, ¿verdad? El que lo fortalece, el que le da fuerzas, ¿verdad? Eso significa la palabra Ezequías, eso es el nombre Ezequías. ¿Qué distinguió a Ezequías? Ezequías hizo, vamos a hablar ahorita de aspectos, ¿verdad?, terrenales de lo que hizo Ezequías también, obviamente con repercusión espiritual. Por ejemplo, Ezequías, hermanos, comenzó a reinar a los 25 años de edad. 18:2 de ahí, Segundo de Reyes 18:2, cuando comenzó a reinar era de 25 años de edad, un rey joven, ¿verdad? Empezó a reinar a esa edad. Si usted lo estudia muy bien, él comenzó a co-reinar con su padre, o sea, a la vez, ¿verdad? Mientras su padre Acaz reinaba, él también co-gobernó algunos años juntamente con su padre. Acaz, hermanos, el rey Acaz, su padre, fue vasallo, ¿verdad?, del rey de Asiria, ¿verdad? Un vasallo, ¿verdad?, le pagaba tributo a causa de protección, ¿sí? Le pagaba y le ofrecía servicios a causa de que el rey de Asiria lo protegiera. Y a diferencia de su padre, Ezequías se rebeló y no quiso hacer lo que quería o le pedía hacer el rey de Asiria. Hizo cosas como otros reyes, quitó la idolatría, ¿verdad? Quemó los lugares altos, los altares a los dioses ajenos, los destruyó, ¿verdad? Quitó la imagen, también dice ahí el versículo número 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. No sé si usted recuerda en la Biblia, Moisés levantó una serpiente, una figura de bronce, ¿verdad? Era está en alto, era se me fue la palabra ahorita, como una estaca, ¿verdad? Voy a decirlo así, una anasta, ¿verdad? Y hay una serpiente de bronce enredada y por mandato de Dios, pero no lo hicieron para que la adoraran, ¿verdad? Era un símbolo, ¿verdad?, que traía, era un ejemplo de que ellos tenían que mirar a esa serpiente para confiar en Dios, no que miraran a la serpiente así, como hipnotizados, ¿verdad? Ni porque la serpiente tuviera poder, no, para nada. Era un mandato de Dios hacerlo y era una revelación de cómo Cristo iba a traer juicio sobre Satanás. Esa serpiente representa a Satanás y el bronce representa el juicio de Dios. Es decir, la serpiente de bronce habla de juicio contra Satanás, la victoria del Mesías sobre Satanás, ¿okay? Entonces, el pueblo de Israel, ¿qué hizo con esa figura? La trataron como un dios, ¿verdad? Y la idolatraron, ¿sí? Y este rey la quemó, ¿verdad? Para que no hubiera más ese tipo de idolatría a esa figura, que su propósito no era ese. ¿Qué más hizo? Él hizo obras dentro del reino, rapidito, ¿verdad? Él pocas palabras, construyó un acueducto, ¿verdad? El túnel de Siloé para traer agua a la ciudad. Él trajo agua a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Son las obras que se le adjudican. También el rey, hermanos, restableció el servicio de los sacerdotes, de los levitas, para servir la adoración, ¿verdad?, a Dios. Restableció la alabanza a Dios con músicos, los levitas, ¿verdad? Fue de las obras que él hizo durante su reinado. Pero ahora lo que nos llama la atención es que fue el rey que puso en Dios toda su esperanza. Vuelvo a decir, y lo dice en la oración, muchas personas dicen confiar en Dios. Si realmente confías en Dios, la confianza tiene un fruto. Es decir, estás confiando en Dios, hay una evidencia de esa confianza en Dios. Y una de esas evidencias se llama la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Cuando la gente dice, es que todavía tengo esperanza, ¿verdad? La hermana Lucy dice que tiene esperanza. Sí, tres esperanzas. ¿Quiénes son? Era mi suegra, es mi mamá y es mi hija. Puras 2 semanas de esperanzas ahí, ¿verdad? Pero ya ahora hablando de la esperanza espiritual, ¿verdad? ¿Qué es esperanza, hermano? ¿Qué es la esperanza? Fe, creer, confiar en el Señor, pero la esperanza, ¿qué es? Es fruto de la confianza, es fruto de la fe. Pero ¿qué es la esperanza? ¿A qué le suena la palabra esperanza? Esperar, ¿verdad? Es la acción, ¿verdad?, de esperar confiadamente. Muchas veces gente dice confiar en Dios, pero no esperan en Dios. Ahora yo le pregunto, ¿confiar en Dios y esperar en qué? ¿Qué esperamos de Dios? Si es que estoy esperando en Dios, ¿por qué esperas? Su respuesta. Ok, cuando oramos a Dios, cuando leemos las promesas de Dios,
tú vas a esperar que éstas se cumplan conforme a su palabra. Estamos ahí. Esperanza es, pues ¿qué esperanza tengo? Pues que Dios cumpla lo que dice en su palabra, que Dios no miente, ¿verdad? Y me ha dado una promesa en la cual yo estoy esperando que se cumpla. Recuerda un hombre en la Biblia que a los 75 años de edad le dijo que Dios le dijo: vas a ser papá. Abraham. Y no tuvo el hijo a los 77, ¿a los cuántos años? Prácticamente a los 100 años, ¿verdad? 25 años después, ¿sí? Tuvo un hijo y estuvo esperando la promesa de Dios, pero en la etapa de la esperanza cometió un error, ¿sí? Fue cuando tuvo el hijo con una mujer que no era la suya, era una sierva, ¿verdad? Y ahí nace Ismael, y de Ismael nacen los pueblos árabes, con los cuales sigue habiendo conflicto hoy todavía, por esa desobediencia, por no esperar en el Señor. Esperanza es eso, esperar que Dios cumpla su palabra y esperar pacientemente, ¿sí? Dios muchas veces nos va a poner en situaciones donde lo que está a prueba es nuestra confianza. Y si estamos confiando no nada más una vez al día, un domingo, sino confío en Dios todos los días. Y esa confianza me da capacidad de esperar en Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Y voy a esperar, y la esperanza debe ser paciente, porque muchos queremos que Dios ya nos conteste ya, y queremos salir. Yo sé que se siente horrible estar en un agujero, en un hoyo, ¿verdad? En una situación difícil, pero hermanos, que eso no haga que perdamos nuestra confianza en Dios, porque entonces ya no vamos a esperar en Dios. Aquella persona que tiene una situación financiera difícil dice: ¿qué sabe que estoy pasando una situación financiera difícil? Voy a confiar en Dios, y va y le pide prestado a la Caja Popular un dinero. No, que estabas esperando que Dios hiciera algo de acuerdo a sus promesas, ¿verdad? Y Dios nunca prometió proveernos bajo deuda, ¿sí? Dios no provee con deudas. Dios, la bendición de Jehová no añade tristeza con ella, y las deudas sí, ¿verdad? Y hermanos, debemos aprender a esperar en Dios, ¿sí? Aquel muchacho que está orando: ay Señor, yo quisiera una esposa, ¿verdad? Cristiana, que te ame, y luego se desespera y se casa con una mujer que ni conoce a Dios ni quiere amar a Dios, porque no supo esperar, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo? Vamos rápidamente al Salmo 40, lo que dice la palabra de Dios. Fíjese bien, Salmo 40. Confianza en Dios nos da capacidad de esperar en Él. Ahora vea lo que dice el Salmo 40. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Versículo 1. ¿Qué dice ahí? Pacientemente esperé a Jehová, y mire lo que pasa: se inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Qué está haciendo esta persona? Está esperando en Dios pacientemente que escuche ¿qué cosa? Su clamor. O sea, ¿sabes qué te ayuda a estar esperando? Leer la Biblia, esperar en sus promesas, y número 2, que estés clamando, orando constantemente: Dios, confío en ti, yo estoy orando que tú hagas la obra, y esperamos que Dios conteste la oración. Versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es nuestro Dios, un Dios que contesta la oración. A veces, hermano, fíjese bien, Dios nos lleva al límite, ¿sí? Nos lleva al límite de poder confiar en Él, y se nos agotan tiempos, se nos agotan recursos, y se nos agotan ideas, y se nos agotan los que nos iban a echar la mano, y se nos agota todo, y hasta el último ya: Señor, sigo esperando en ti. Y ahí obra Dios, ¿sí? Ahí obra el Señor, nos ayuda el Señor. Él es un Dios ayudador, que se agrada en los que en Él esperan, hermano. Él es un Dios que se agrada que esperemos en Él, ¿verdad? Que no nos desesperemos, que no cometamos decisiones atrabancadas sin sentido por no haber esperado en su promesa, su palabra, y en nuestro tiempo de oración. Dios es un Dios que vale la pena esperar en Él. Pero no puedes esperar en un Dios en el cual no confíes. No puedes esperar en un Dios en el cual no conoces. No puedes esperar en un Dios en el cual no sabes sus promesas. No puedes esperar en un Dios al cual no le clamas y le oras todos los días. Tenemos que aprender, hermanos, a esperar en el Señor. Amén, hermanos. Muy bien, ahora fíjese, vea conmigo, Segundo de Reyes 18, vamos para allá. Voy a ver este estudio sobre el libro, sobre Ezequías, y voy a hacerte varias preguntas, ¿sí? Voy a hacerte preguntas que no me vas a contestar en voz alta, contesta en tu corazón, en tu mente. ¿Qué harías tú? ¿Verdad? Este mensaje lo he preparado así, con 6 o 7 preguntas. ¿Qué harías tú en el caso de Ezequías?
Y tú contéstate conforme a tu propia fe. ¿Ok? Vamos a ver algunas cosas interesantes, hermano. Miren nada más. Primera pregunta, vamos allá al capítulo 18, versículo 9. Segundo de Reyes 18, 9. ¿Lo tiene, hermanos? Ok, dice la palabra de Dios. Y en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y lo puso en Alar, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Ok. Ezequías está reinando, otra vez, vuelvo a lo mismo, el reino del sur, ¿verdad? ¿Recuerdan? El reino del norte se desvía de los caminos de Dios, no esperan en Dios, y viene el rey de Asiria y los sitia, los vence y ocupa sus ciudades, los maltrata, los lleva en cautiverio porque no obedecieron la palabra de Dios. Voy a esto, hermanos. El reino del norte eran los hermanos de los del reino del sur. ¿Sí? ¿Y qué pasó con los hermanos? Ezequías está gobernando en el sur y ve a sus hermanos, los del norte, que se apartan de Dios, y por eso viene juicio a sus vidas. Ahora yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué harás tú cuando alguien de tus hermanos, no en la carne pero en la fe, se aparten de Dios? ¿Qué vas a hacer tú cuando alguno de tus hermanos se aparten de Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque para Ezequías como rey era fácil, hermanos, ver apartarse a sus propios hermanos, al reino del norte, y decir, bueno, si ellos se apartan, pues nosotros también, ¿verdad? ¿Cuánta gente, hermanos, en las iglesias se apartan de Dios porque se desaniman porque alguien más se apartó? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer tú si una persona que estimas en la iglesia se aparta y se va al mundo y se aleja de Dios? ¿Vas a seguirlo tú a él o te vas a guardar en Dios como Ezequías? ¿Vas a seguir poniendo en Dios tu esperanza? ¿Qué va a pasar, hermanos? Es la historia de muchas iglesias. El pastor, no sé, por algún pecado, ¿verdad?, tuvo que dejar el ministerio, o el pastor mismo salió corriendo, ¿verdad?, defraudando a los hermanos, y el pastor les dio un mal testimonio, etcétera. ¿Qué vas a hacer tú? Si el pastor, esperemos por la gracia de Dios que no sea así, amén, hermanos. Pretendo ser pastor de aquí hasta que me muera, si eso es lo que Dios quiere, pero todo por la gracia de Dios. Pero ¿qué vas a hacer si el pastor no va a estar el pastor? ¿Vas a seguir fielmente a Dios o te vas a desanimar? Por eso, hermanos, su esperanza no debe estar en este hombre ni en ningún otro hombre, solo en el Dios verdadero. Si otros se apartan de la senda, tú no los sigas, tú sigue fiel al Señor, ¿verdad? Pero es que mi familiar, el que era tan entregado a Dios, se apartó. Tú sigue fiel al Señor. Te voy a contar la historia de algunos cristianos a través de los años. Hay gente que está en la iglesia fiel, amando a Dios, y aquel que lo alcanzó para Cristo, aquel que lo evangelizó, ya no está en los caminos de Dios. Sucede muchas veces. Pero el que fue alcanzado es el que sigue fiel. Y aunque el que lo alcanzó se apartó de Dios, siguen poniendo en Dios su esperanza. Hay mucha gente que pone por pretexto la caída de otro o que otro se aparte para desanimarse y decir, no, pues si él, yo tampoco voy a seguir a Dios. Hermano, ¿en quién confías? ¿En el hombre está tu esperanza o en Dios? En Dios. Entonces, aunque otros se aparten, aunque otros no sigan los caminos de Dios, uno debe aprender a poner en Dios su esperanza. Lo he visto también. El matrimonio son cristianos, ¿verdad? Y a lo mejor el papá o la mamá se apartan de los caminos de Dios. Y los hijos dicen, ay, si mi papá no sigue a Dios, yo tampoco sigo a Dios. Yo voy a decir, eso nomás es una excusa, ¿verdad?, para no seguir a Dios. Claro, sí le puede afectar, le puede desanimar, pero debe quedar bien claro que nosotros no seguimos a los hombres. Nos va a doler si un hermano se aparta, un familiar, alguien que apreciábamos su liderazgo espiritual. Si se llegan a apartar, hermano, yo no puedo ir tras ellos. Yo tengo que tener bien clara, mi esperanza está puesta en Dios.
Si alguien falla, yo no me voy a desanimar. Yo voy a poner mis ojos en Cristo, porque yo he puesto en Dios mi esperanza, ¿verdad? Vea lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12. No pierda Segundo de Reyes, Hebreos capítulo 12. Aquí nos dan la clave de cómo se corre la vida cristiana. Eso lo pone como ejemplo de una carrera. Y aquí te dice cómo correr esa carrera. Hebreos 12:1 dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con ¿qué? Paciencia, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante. Luego el versículo 2, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos que poner nuestros ojos en la vida cristiana, en la carrera de la vida cristiana? En Cristo. ¿Por qué? Porque nunca te va a fallar. Cuando te falla un hombre, cuando el hombre se aparte, un pastor, un líder espiritual, un amigo, un hermano que seguía a Dios y se aparte, tú tienes que decir, vas a tener que dar una respuesta. ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? ¿Tú también te vas a apartar? ¿O tú vas a hacer decir, no, mi esperanza está puesta en Dios, yo voy a seguir fiel al Señor? Número 2, segunda pregunta que tengo para ti, ¿verdad? Ezequías siguió fiel a pesar de que sus hermanos se apartaron del Señor. Vamos a ir nuevamente, Segundo de Reyes 18. Entonces, primera pregunta, ¿qué harás tú cuando otros se aparten del Señor? ¿Qué vas a hacer tú? Ya tienes tu respuesta. ¿Sí? Seguir fielmente a Dios, ¿verdad? Amén. Poner en Él mi esperanza. Número 2, fíjate lo que le pasó a este rey Ezequías. 18:19. Segundo de Reyes 18:19. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés, este no es nombre, este era un título, ¿sí? El Rabsacés era el jefe de los coperos, ¿sí? Era la mano derecha del rey de Asiria. Y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, mire la escena, para que me entiendan, para no seguir leyendo sin entender. Asiria ya tomó el reino del norte, ahora van por el reino del sur, ahora van por Ezequías. Y el rey le manda a su mano derecha a decirle de cosas a Ezequías y a su pueblo, ¿verdad? En pocas palabras le está diciendo, ahora siguen ustedes, ¿sí? Y vean lo que les dice, versículo número 19, y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyes? ¿Sabe qué le está diciendo? Porque Ezequías no quería rendirse ni someterse a Asiria y estaba dispuesto a pelear con él. Ahora, Asiria en este momento, hermanos, histórico, ese es el ejército más fuerte y poderoso de esa región. No había otro ejército tan poderoso como el Asiria, ¿sí? Y ahora viene este ejército contra Ezequías. El pueblo de Israel, hermanos, no tenía en este momento un gran ejército para confrontarse, ¿verdad? En pocas palabras, si Ezequías volteaba a ver sus soldados y volteaba a ver el poderío, pues era nada más para decir, me rindo ya, entren, llévenlos cautivos, llévense todo lo que quieran, ¿sí? Era mucho más poderoso el ejército Asiria. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Pero Ezequías decía no, y en pocas palabras se le ponía el brinco, ¿verdad? Para que me entiendan, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Yo no me voy a mover de aquí, a mi ciudad no la vas a tomar, yo soy rey de este pueblo, ¿verdad? Y mire lo que dice, ¿qué es tu confianza en que te apoya? Le dice el Rabsacés, versículo 20, dice, pero son palabras vacías. Esto es lo que decía Ezequías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas, esto le vuelvo a decir, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Qué decía Ezequías que tenía? Consejo y fuerza para pelear. Mire, el Rabsacés se reía de eso. Tienes un ejército diminuto y tú me vas a enfrentar a mí. Haga de cuenta, ¿no? Para dimensionarlo en la actualidad, que el presidente de Guatemala se le pone el brinco a Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos le va a decir, te voy a invadir, voy a tomar Guatemala y voy a hacer un estado de los Estados Unidos, te voy a invadir, así que no. Y el de Guatemala, pues cuando quieras, ¿verdad? Yo tengo un ejército para enfrentarte. ¿Cómo te atreves a decir eso? Más o menos, ¿verdad? En esa dimensión. Y luego dice aquí, hermanos,
Rabsacés le pregunta: ¿en qué te apoyas? ¿Por qué dices que tienes fuerzas? Versículo 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Rabsacés pensaba que la confianza de Ezequías era porque tenía o se podía, la palabra cuando dos países hacer su aliado a Egipto. Dice: seguramente está confiando que Egipto te va a ayudar. Y aquí le da unas palabras y dice: mira, Egipto es un traicionero, ¿sí? Es un traicionero. Mire lo que dice el versículo número 21. Hay que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará, ¿verdad? Como un bastón. Dice: te apoyas en él y te va a traicionar. Tal es Faraón, rey de Egipto, con todos los que en él confían. Y ahí seguía, ¿verdad? Hablando Rabsacés, diciendo, blasfemando el nombre de Dios. Versículo 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiando en Egipto? Versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho que lo subiera para destruirlo, ¿verdad? Sube a esta tierra y destrúyela. Bueno, hermanos, Rabsacés estuvo ahí mintiendo, amenazando, amedrentando. Yo te voy a preguntar algo esta noche. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú cuando gente empieza a decirte que no vale la pena confiar en Dios? ¿Qué vas a hacer tú cuando gente se empieza a decir: ¿y qué haces ahí? Mira, nada te va a librar, ni estar yendo a conocer a Dios y que esperar en Dios. ¿De qué te sirve? ¿Sabes qué, hermano? No va a venir Rabsacés, pero va a venir gente a tratar de desanimar nuestra fe. ¿Qué vas a hacer tú cuando otros te digan: no vale la pena? ¿Qué vas a hacer tú cuando otros vengan y te digan: ese Dios en el que tú confías no va a hacer nada por ti? Hermanos, es que uno tiene que entender, sí o no tienes puesta en Dios toda tu esperanza. Tú puedes responder: ¿sabes qué? Dirá lo que quieras, pero yo conozco a ese Dios. Es el Dios de la Biblia y vale la pena esperar en Él. Pero ¿qué vas a hacer cuando el enemigo venga o usa personas para desalentar tu fe? Hermanos, yo no sé si le ha pasado, pero muchas veces gente va a venir a desanimarte, va a venir a desalentarte y decir: no vale la pena. ¿En qué confías tú? ¿Verdad? Y podemos responder que podemos confiar en el Dios vivo y verdadero. Vean lo que le digo en el versículo 33 y 35 rápidamente. Segundo de Reyes 33. Si lo quieren ahí, hermanos. 18:33 dice así: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado de su tierra de la mano del rey de Asiria? O sea, pregunta Rabsacés: mira, ¿hay otro pueblo? ¿Ha podido alguien resistir a Asiria? A todos los hemos derrotado, ¿sigues tú? ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando el enemigo te amenace? Cuando ves que el enemigo está pudiendo con otros, ¿qué vas a hacer tú cuando el enemigo mande a alguien para desalentarte y decirte que no vale la pena confiar en Dios, esperar en Dios? ¿Qué hizo Ezequías? No hizo caso. Y esa es la clave, hermanos, que no le demos tanto lugar a escuchar cosas que nos desanimen, ¿sí? Que desalienten nuestra fe. Que gente diga: no, es que ya tú no estés esperando en Dios, ya pide un préstamo. ¿Qué tanto esperas en Dios? ¿Verdad? Mejor ya vete al mundo, que andas ahí esperando en el Señor. No, y va a venir gente a desalentarnos. ¿Qué vas a hacer tú cuando gente venga a desanimarte? ¿Qué les vas a decir acerca de tu Dios y de tu fe en el Señor? Tercer pregunta, 18:29, vea conmigo. Dice la Biblia: así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Ahora le están diciendo a Ezequías: ese rey que dice confiar en Dios es un mentiroso. No le creas a Ezequías. Tratando de desanimar a su pueblo. Mira, hermanos, este hombre pidió que no le hicieran caso a Ezequías, que él estaba mintiendo de ese Dios en el que él estaba esperando. Vea conmigo versículo 30. Y no osaba Ezequías confiar en Jehová. Fíjese, ¿se fijan? Que Ezequías no nos haga confiar en Dios. Vienes a la iglesia y aquí te predicamos y te decimos que confíes en Dios, que esperes en Dios,
Y allá va a haber alguien afuera que dice, no, ¿cuál? No hagas caso a lo que te dicen ahí. Como si fuera algo malo decirte que esperes en Dios, ¿verdad? Y como si fuera algo malo lo que Ezequías le decía, mira, espera en el Señor, Dios tiene poder. No hagas caso a las palabras de Ezequías. ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando alguien te diga que eres un mentiroso por tu fe? Que lo que tú dices no es verdad. ¿Qué vas a hacer cuando alguien te diga así? No, tú estás mintiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a desalentar? ¿Te vas a enojar? ¿O vas a seguir esperando en el Señor? Mire lo que les dijo Ezequías a su pueblo, cómo reaccionar cuando alguien ahí los amedrenta, los amenaza. Mire lo que les dijo, versículo 36. Bueno, desde 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ahora fíjate, Rabsacés le dice, ve todas las tierras, ve todos los dioses, los hemos derrotado a todos. ¿Acaso Jehová podrá defenderte a ti? Evidentemente, escúcheme bien, este hombre no conoce a Jehová, no conoce al Dios verdadero, y se atrevió a hablar diciendo, es uno de los dioses más que hay, así que no te va a poder librar. Sí. Evidentemente hablaba sin conocer al Señor, y eso es otro punto importante, hermanos. ¿Quieres esperar en Dios? Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocerlo. Tú tienes que saber qué gran Dios tenemos, qué fiel Dios tenemos, qué poderoso Dios tenemos. Pero no puedes confiar y esperar en alguien que tú no conoces. Tienes que aprender a conocer al Señor en todas tus situaciones y esperar en Él. Y Ezequiel les dijo, miren, cuando escuchen que los amenazan, que se burlan de su confianza, no respondan nada, solo esperen en Dios. Amén. Vea lo que dice el versículo 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra. Eran como hasta, puede decirlo así, incitarlos, provocarlos, ¿verdad? A ver, tu Dios, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Y ellos quedaron callados. ¿Por qué, hermanos? Yo te pregunto, ¿necesita Dios que tú lo defiendas? La mejor manera de Dios de dejar testimonio de quién es Él es cuando Él no habla nomás, sino obra, hace obras maravillosas, contesta oración, y esa es la manera en que, oh, es cierto, ese es el Dios verdadero. No por nuestras palabras, sino por lo que Él hace, cumpliendo su palabra. 36. Por el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, o sea, Ezequías, el cual le había dicho, mira, no le respondas. Por más que te diga y te diga que estás, no le digas nada a Dios, como quiera, va a obrar. Dios no necesita que tú lo defiendas en este caso. Déjalo que hable, que diga lo que diga, Dios va a hacer algo. ¿Qué vas a hacer cuando esta situación llegue a tu vida? Cuarta pregunta. Capítulo 19, versículos 6 y 9. El rey Ezequías está en una situación dificilísima. Este poderoso ejército está a punto de invadirlo y quitarle todo. Y él va y consulta a un profeta del cual él fue contemporáneo, el profeta Isaías. El profeta Isaías, hijo de Amós, es el que nos dio el libro de Isaías. Es el mismo profeta. Fueron contemporáneos. Ezequías va y busca a Isaías, le dice, ¿qué hago? Ezequías va y pide el consejo. ¿Qué le dice Isaías? Versículo número 6. E Isaías le respondió a Ezequías, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has, amenazas y esto, no temas, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. No, mira lo que dice el versículo número 10. Así diréis a Ezequiel, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías. Estas son palabras otra vez del enemigo, para decir que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Dios le había dicho, Asiria no va a poder contra Jerusalén. Isaías le dijo, no temas, confía, no va a pasar nada. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Estás en una situación desesperada, financiera, de salud, matrimonial, de un vicio, de algo que estás batallando.
Vienes y escuchas la palabra de Dios y Dios te dice, sí, Dios va a hacer algo, Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar, Dios te va a proteger, Dios va a estar contigo, obedece el camino del Señor, Dios te va a ayudar. Ahora, hermano, tú puedes venir todos los días a la iglesia, pero no te va a aprovechar si no crees y esperas en lo que escuchas. Isaías le dijo, espera en el Señor, Dios te va a ayudar. Hermanos, ¿qué vas a hacer tú cuando el siervo de Dios te diga que esperes en Dios? Se los he dicho en otras ocasiones. Hay situaciones que no hay consejo del pastor o sea, no hay nada que hacer, hermanos. Yo le aconsejo que haga esto, que haga lo otro, que haga... Mira, hermano, a veces gente viene y pide consejo. ¿Y sabe cuál es mi consejo? Dios te va a ayudar. Sigue sus caminos y espera en Él. Eso es todo. Sí, eso es todo. No sé qué querían, ¿verdad? Una especie de 20 puntos de consejo de cómo levantarse en la mañana con el pie derecho y con el izquierdo, ¿verdad? Sí, que ores a Dios, que confíes en Dios, es un buen consejo, hermanos, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, quiero decirte que Isaías le dijo, espera en el Señor, espera en Dios. ¿Qué vas a hacer tú cuando el siervo de Dios te diga que esperes en el Señor? 19 días, rápidamente, 19 días, vamos avanzando. Dice la palabra de Dios, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Otra vez el enemigo, he aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria y a todas las tierras, destruyéndolas. Viene la pregunta, ¿y escaparás tú? Mira, todo el mundo es derrotado por ese enemigo. ¿A poco tú no vas a ser derrotado? Hermano, si conocemos a Dios y confiamos en Dios, no importa el tamaño del enemigo, más grande es nuestro Dios. Sí, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él. Él dice, ¿será cierto eso? Bueno, si no confías y no esperas en Él, jamás sabrás lo que Dios puede hacer. Fíjese lo que sigue rápidamente. Versículo 14, 19-14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. Note lo que dice, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Estas cartas de amenazas se las llevó en la mano Ezequías y se fue al templo y las extendió delante de Dios y empezó, mira, esto que dice, ¿verdad? Ahora Dios no necesitaba la carta para enterarse, Dios lo sabe todo. Pero Él extiende las cartas, Señor, mira, en la vida va a haber situaciones difíciles, vamos a tener estas cartas también en la mano de amenazas. Hay cartas de una leyenda que dice, tienen que desalojar la casa, ya vamos a tomar posesión de ella porque no has pagado. Hay cartas, ¿verdad?, que te dicen, ya tu negocio va a quebrar. O hay cartas que te dicen, mira, tu matrimonio va a fracasar. Hay cartas que te dicen, mira, ya de ese vicio no sale, ¿verdad? Hay cartas que te desalientan. ¿Y qué hace ante todo ese desaliento Ezequías? Lo toma y se lo lleva a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos escuchamos y nos hace daño. Escuchar cuando alguien te amenaza, te desalienta, y eso te lo llevas al corazón y desalienta tu fe y dices, sí, cierto, es lo que dicen, no vale la pena seguir adelante, me equivoqué en esta decisión de seguir a Dios, mejor no lo voy a hacer. No, llévale esas cartas, esas dificultades, llévaselas a Dios y preséntate y dice, Señor, tú sabes lo que aquí dice, ayúdame, Señor. Y vea la oración de Ezequías. Este es un hombre que confía en Dios. Versículo número 15, quiero que ponga atención en la oración de Ezequías. Lloró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y ¿qué? Ahora, ¿por qué le dice en su oración Ezequías a Dios, tú hiciste el cielo y la tierra? ¿Por qué le dice eso? Porque es una manera de declarar, tú eres el creador, el todopoderoso, no hay otro Dios sino tú. ¿Quién como tú que hiciste los cielos y la tierra? No lo voy a ver por el tiempo, pero en Hechos capítulo 4 también así oró la iglesia, y cuando levanta su voz al cielo, Señor, tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, es decir, tú eres el que tiene todo el poder. Versículo 16, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira,
y oye las palabras de Sennacherib, que ha venido a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras. ¿Qué está haciendo aquí Ezequías? Orando a Dios. Dice: Señor, tú ves lo que han dicho, han blasfemado tu nombre, tú eres todopoderoso. Y si es cierto, ese enemigo es muy fuerte, ese enemigo ha destruido a todos. Es verdad, pero note lo que dice aquí, versículo 19. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, ¿qué dice? Sálvanos, te ruego, de su mano. Pero ¿para qué pedirle a Dios que te ayude en esa situación tan adversa? Te voy a enseñar esto. ¿Qué vas a hacer tú cuando ores a Dios? ¿Qué vas a hacer tú cuando ores a Dios que obre en algo imposible para los hombres? Te voy a decir esto. Si tú le pides a Dios que obre en algo en tu vida, pídelo con este propósito. Versículo 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. Pero mira lo que dice después. ¿Para qué? Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. A veces pedimos: Señor, haz un milagro para que yo esté bien. No es así, hermano. Ora: Señor, yo te pido un milagro para que la gente sepa que tú eres el Dios verdadero. Que Dios se glorifique en ayudarnos. Que Dios sea glorificado y exaltado en las respuestas de oración. Nuestras oraciones no solo buscan nuestro bienestar. No solo ore para yo estar bien. Ore para que Dios sea conocido. Que Dios haga algo que la gente diga: ay, 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 ese sí es Dios. Ese es el Dios verdadero. ¿Qué vas a hacer tú en tu oración? ¿Le vas a pedir que Dios se glorifique o no? Vamos a la última parte. Segundo de Reyes. Otra pregunta. ¿Qué harás tú? Es una frase, ¿verdad? Esta que voy a decir así como popular, dice, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú cuando te llueva sobre mojado? ¿Sí entiendes eso? ¿Sí? Que te viene una contrariedad tras otra, tras otra. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Por qué? Vea lo que dice la Biblia. Capítulo 20, versículo 1. ¿Qué vas a hacer tú cuando te llueva sobre mojado? En aquellos días, ¿sabe qué significa en aquellos días? En el tiempo que está Asiria a punto de derrotarlo, de invadirlo. Y en aquellos mismos días ya tiene el pleitazo de que está el rey de Asiria sobre ellos para invadirlos. Y en esos mismos días, miren lo que le pasa a Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de... y ahora está enfermo de muerte. ¿No algunos se desanimarían? ¿Verdad? La presión es tanta. Tengo un enemigo que está a punto de invadirme y quitarme todo, y luego me acaban de decir que estoy enfermo y que es una enfermedad de la cual no voy a morir. Estoy desahuciado. Esos son los momentos, escúchame bien, en que tú vas a determinar si esperas en Dios o no. Los momentos más difíciles, es bien fácil. No, yo estoy esperando en Dios cuando todo va bien. Pero sigues esperando en Dios cuando todo eso cambia y todo parece ser contrario y todo parece que no hay manera de retener esperanza. Ahora ya te vas a morir. Vean el capítulo 20. Y el diagnóstico no lo dio ningún médico, se lo dio Dios mismo. 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El diagnóstico venía de Dios mismo, ¿verdad? No vas a, mira, te vas a morir. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú cuando te llueva sobre mojado? Cuando ya estás mal en una situación y luego viene otra y luego viene otra. Te digo, ¿qué hace la gente que no espera a Dios? Locuras, cosas sin sentido. Es tanta la presión, ¿verdad? Gente se divorcia, gente se da un tiro en la cabeza, gente se va a las drogas, agarra el alcohol toda la semana para olvidar sus problemas, porque no conocen a un Dios en el cual pueden esperar. Y está tan dura la situación que cometen locuras, porque no decidieron confiar en Dios, esperar en Dios. Claro, pero Ezequías aquí lo van a invadir, él es el rey, está enfermo, está desahuciado. No sería difícil, ¿verdad? Y Ezequías, que hubiera dicho así en la Biblia, y Ezequías fue y se ahorcó. Se entiende, ¿verdad? No se fue ni se ahorcó, sino que Ezequías puso en Dios toda su esperanza. Dijo: no, yo no voy a hacer una tontería, yo no voy a tomar una decisión mala
yo voy a seguir esperando en Dios. Y tanto esperó en Dios que empezó a orar a Dios que le quitara esa enfermedad de muerte. Vean el versículo 22. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ve esta escena, a veces podemos hablar en la oración, se postró en tierra, se hincó, levantó sus manos al cielo. Vea cómo oró Ezequías, ¿verdad? Bien, se volvió a la pared y ahí como que no queriendo saber ningún otro asunto más que lo que iba a hablar con Dios. Y en ese mismo momento que le dan la noticia empieza a orar a Dios. Fíjate lo que dice: te ruego, versículo 3, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, ¿verdad? Llore y llore orando. Dijo, dame vida, por favor, yo he andado delante de ti con integridad. Mire versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, Isaías le acaba de decir, dijo Dios que te vas a morir. Isaías se da la vuelta y va saliendo del palacio, y en ese mismo Ezequías momento empieza a orar. Y miren lo que sucede, versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Qué tremenda respuesta de oración, porque nunca dejó Ezequías de esperar en Dios. ¿Se acuerdan cuando a Job le fue como enfermo? Se mueren sus hijos, pierde sus posesiones, pierde su salud, y ¿qué le dijo su mujer? ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Ese Dios es el que estás esperando. Ya no esperes en ese Dios, mírate. Esperar en Dios es hasta el final, hermanos. Hasta el último punto de ahí que hay que esperar en el Señor. No perder la confianza en Dios, no cometer malas decisiones, no hacer tonterías, no decir tonterías, esperar en Dios. Y Ezequías lloró, y ¿saben qué, hermano? A muchos les haría bien llorar delante ya de Dios. Ya quitarse el orgullo y decir, Señor, yo ya no puedo. Necesito que hagas algo, como Ezequías, con ese clamor y esa desesperación. Señor, ayúdame. Nada más que te voy a decir algo que tienes que considerar, y voy a terminar. Ezequiel le dijo, Señor, quítame esta enfermedad de muerte. Pero mire lo que dijo en el versículo 3. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. En su oración dijo, Señor, tú sabes que yo hago lo que a ti te agrada. Señor, tú sabes que yo he tratado de andar con íntegro corazón. Si te dijeran, te vas a morir, tú podrías ir con Dios y decirle, Señor, tú sabes que he andado con íntegro corazón. Tú sabes que hago lo que te agrada. Es decir, dale a Dios una razón para dejarte en la tierra todavía. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? ¿A poco vas a ir? Me voy a morir, estoy en una situación de muerte, pero Señor, déjame para seguir tomando, seguir fumando, seguir de borracho, seguir de adúltero, déjame en la tierra. No, Ezequías dijo, Señor, déjame en la tierra, porque yo soy alguien que ha andado en integridad y te amo con todo mi corazón y quiero seguir viviendo para seguirte agradando, mi Dios. Y eso le agradó a Jehová Dios. Si te dijeran que vas a morir, podrías decirle a Dios, mira, Señor, déjame, yo hago lo que te agrada y voy a seguir agradándote y voy a seguir esperando en ti. Así oró Ezequías. Dios dijo, pues sí, te voy a dejar. Y le añadió 15 años de vida a Ezequías. Queridos hermanos, Ezequías jamás perdió en Dios su confianza. Y aquí termino con esto. Este fue el único error de Ezequías. Cuando Dios le contesta, lo sana, y aquí viene el error de Ezequías. Da conmigo capítulo número capítulo 20, versículo 12. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ahora vean conmigo, nada más el versículo número Segundo Crónicas,
32. Segundo de Crónicas 32. Segundo de Crónicas 32. Versículo 24. Dice así: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte. Es un pasaje paralelo, está hablando de lo mismo. Lloró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Note el error de Ezequías 25. Mas Ezequías, ¿qué? No correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Ahora Dios, en esos momentos de desesperación, nos contesta. Tengo la última pregunta. ¿Qué harás tú cuando Dios conteste en tu desesperación? La pregunta es, ¿cómo le vas a corresponder a Dios? Porque Ezequías, ¿qué hizo? No le correspondió a Dios. Le lloró a Dios y Dios lo salvó de mano de Sennacherib, del rey de Asiria. Le extendió 15 años de vida. Y Ezequías, en vez de corresponder a Dios, se enalteció su corazón. ¿Cuánta gente le llora a Dios? Dios, ayúdame, Dios les ayuda. Y nunca le corresponde. Nunca se entregan más a Dios. Nunca dice, Señor, ya no voy a apartar de ese pecado. Tú has sido tan bueno conmigo. Me voy a consagrar más. Voy a leer la Biblia más. Voy a orar más. Voy a asistir a la iglesia. Voy a santificarme. Voy a tener más tiempo para ti, para servirte, Señor. Mire, Dios les contesta, Dios les ayuda y jamás corresponden. Como si merecemos lo que Dios hizo por nosotros. Como si hubiera sido una obligación de Dios hacer algo por mí. Mira, hermano, si Dios hubiera querido que Ezequías muriera, Ezequías hubiera muerto. Pero Dios le tuvo gran misericordia. Dijo, no, 15 añitos más de vida. Y no le correspondió al Señor. Luego se humilló, porque le fue mal, por enaltecerse, ¿verdad? Y una vez que se enalteció, le fue mal. Y déjame decirte, hay gente que no le corresponde a Dios y le va mal. Y dice, ¿por qué me está yendo mal? Porque no le has correspondido a Dios debidamente. No has correspondido a Dios debidamente. Y Dios te está humillando para que, Señor, tú has sido más que bueno conmigo y yo no te he correspondido, Señor. Perdóname, yo te quiero corresponder. Ese fue el gran error de Ezequías. Pero fue un rey que lo distinguió una sola cosa: que puso en Jehová, su Dios, toda su esperanza. No se movió, aguantó hasta el final y Dios lo ayudó. Queridos hermanos, cuando no estás pasando una situación difícil, este tipo de mensajes de, bueno, pues cuando me llegue lo difícil, espero que sí, puedas poner en Dios tu esperanza. Pero cuando estás pasando una situación difícil, este mensaje te cae como anillo al dedo y dices, ¿saben qué? Yo voy a seguir esperando en Dios. Aunque otros me digan que no, aunque otros se aparten, aunque parezca imposible, yo voy a seguir esperando en Dios. Y cuando Él me conteste para su gloria, yo le voy a corresponder de todo corazón. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Y Dios, gracias.